Hola, soy Pablo Hernández, ingeniero mecatrónico. En este episodio aprenderemos lo fundamental de la electricidad, su comportamiento y cómo podemos manejarla. Tenemos dos tipos de electricidad, estática y dinámica. Generalmente los átomos tienen la misma cantidad de electrones y protones, por lo cual su carga está equilibrada. Pero algunos fenómenos como la fricción causan que algunos electrones se desplacen, por lo cual el equilibrio se rompe, provocando que un objeto se cargue de estática. En algunos materiales, la estática causa que se atraigan. O en otros materiales se puede apreciar una chispa, que son los electrones descargándose, recuperando el equilibrio de carga. La electricidad dinámica es aquella que se produce gracias a la existencia de una fuente de electricidad permanente, que provoca la circulación constante de electrones sobre un conductor. Este es el tipo de electricidad verdaderamente útil por su capacidad de renovación. Las fuentes permanentes de electricidad necesarias para la existencia de la corriente eléctrica pueden ser de origen químico o electromecánico. La principal diferencia entre estos dos tipos de electricidad es que en la electricidad estática los electrones saturan las órbitas de los átomos, quedándose quietos. Y en la electricidad dinámica, los electrones se mueven constantemente a través de los átomos del conductor. Para entender mejor cómo se comporta, estableceremos cuatro conceptos fundamentales: los electrones, la corriente, el voltaje y la resistencia. En el video anterior ya hablamos de cómo el movimiento de los electrones a través de un conductor generaba la electricidad, y que el voltaje es la fuerza que empuja a esos electrones para que realicen su recorrido en un circuito cerrado. Y ahora vamos a hablar de la corriente. No, esa corriente no. La corriente es la cantidad de electrones que se mueven a través del conductor y la podemos medir en amperes. Así como el agua de los ríos fluye desde la cima de una montaña hasta la profundidad de un valle, la corriente fluye desde el polo positivo hasta el polo negativo, al contrario de los electrones que se mueven del polo negativo al polo positivo. Y por último, la resistencia. Mientras que el voltaje empuja los electrones generando un flujo de corriente, la resistencia limita cuántos electrones pueden pasar a través del conductor, como en la llave del agua. Si abrimos muy poco, la cantidad de agua que va a salir va a ser mínima, pero si abrimos toda la llave, la cantidad de agua que saldrá será mayor. Todo eso porque estamos restringiendo qué cantidad de agua dejamos pasar. Y así trabaja la resistencia, a la que medimos en ohms. Ahora que ya sabemos todo esto, pasemos al ejemplo y que se haga la luz. Otra vez. Dentro del foco encontraremos un filamento muy delgado, generalmente de tungsteno. Lo mismo encontramos en focos de menor tamaño. Este filamento está conectado a dos terminales que sobresalen para así poderlo conectar a una fuente de voltaje. De esta manera se produce una ruta cerrada por la cual los electrones van a poder pasar, y a esto lo conocemos como circuito eléctrico. Así entonces, a manera de demostración, usaré este foco de menor tamaño, que requiere una batería de menor voltaje. Internamente igual cuenta con un filamento y dos terminales para su alimentación de una fuente de voltaje, la cual será una batería de 9 volts. Cuando nosotros conectamos las terminales del foco a las terminales de la batería, tenemos un circuito cerrado. Una vez cerrado el circuito, el foco se encenderá. Pero si por cualquier motivo el circuito se abre, el foco se apagará. Todo porque los electrones ya no tendrán una vía de recorrido. Las condiciones en las que se encuentra el filamento y el material del que está hecho el mismo provocan que los electrones no puedan pasar por la gran resistencia que se encuentra, y al no poder pasar se amontonan, buscando otras vías para poder salir, y esto provoca que se caliente y empiece a emitir luz. Como no podemos ir por la vida conectando y desconectando cosas de su fuente de poder, podemos agregarle al circuito un interruptor que nos ayudará a abrir y cerrar el circuito para poder nosotros controlar si está encendido o apagado el foco, justo como los apagadores de la luz en cada habitación de su casa. Debemos tener en cuenta que no podemos ir por la vida tocando fuentes de voltaje, ya que aunque si yo toco las dos terminales con mi dedo de una batería pequeña, no me sucederá nada.
pero la historia cambia si yo intento tocar las terminales del voltaje de una casa. Pero eso lo veremos en el siguiente episodio, donde hablaremos de cómo generar la electricidad. Nos vemos, nunca dejen de aprender.